esta mañana estudiaremos primeramente, antes de entrar al pasaje, a los primeros dos versículos, las cuestiones generales de la carta. ¿Qué fue lo que sucedió cuando se estaba escribiendo la carta? ¿Quién es el autor? Que nosotros podemos decir Pablo, pero hay cartas en las que si no es que posiblemente no fue Pablo, como es el caso de segunda Timoteo, de que no necesariamente puede ser Pablo para algunos. En este caso estudiaremos eso, por qué si fue Pablo. Hablaremos acerca de los destinatarios, un pequeño punto de vista diferente de que si fue la carta realmente a los Efesios o no lo fue, que no tiene nada que en eso, pues obviamente no altera tampoco nuestra fe, sino son cosas que es bueno que nosotros también las sepamos y las podamos estudiar. Y luego ya pasaremos al estudio de los primeros dos versículos, que es la introducción, que tendremos la introducción de esta carta a los Efesios. Y acompáñenme nada más con su vista a leer los primeros dos versículos de la carta, que dice así: Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Santo, háblanos en esta mañana, Señor, y que como iglesia, que como cuerpo tuyo, Señor, podamos comprender las maravillas que tú haces en nosotros, que quieres hacer con nosotros, pero también, Señor, que por medio de nosotros lo que tú quieres también exponer hacia el mundo, hacia los necesitados, a las personas que te necesitan. Te pido, Señor, que como iglesia nos santifiques, que como iglesia, Padre, nos sigas hablando. Y gracias por esta oportunidad también que tenemos de estudiar también tu palabra. Háblanos, Señor, habla por medio de mí, y que este estudio, Señor, también nos acerque más a ti y nos haga ver la gracia, esa gracia que has derramado sobre nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre, nuevamente. En tu nombre oramos, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Se dice entre los comentaristas bíblicos que esta carta, la carta a los Efesios, es la exposición más elocuente sobre la obra de Dios en beneficio de la humanidad pecadora. De hecho, esta carta algunos la describen como la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. Así, la gloria de Dios manifestándose en la iglesia. Es el concepto en esta carta se revela este concepto claro y amplio del propósito eterno de Dios realizado por medio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es una carta muy importante en la que estudiaremos doctrinas esenciales, hablaremos de doctrinas esenciales, hablaremos acerca de la adoración, acerca de la participación de la iglesia en la sociedad. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la sociedad, incluso ante las diferentes problemáticas sociales que nosotros podemos ver en la actualidad? Y cómo la iglesia vive en medio de las exhortaciones prácticas que Pablo da para vivir de una manera santa. Y antes de comenzar con este estudio sistemático de la carta, es importante considerar algunos asuntos, como le mencionaba ahorita, relacionados con el autor, los destinatarios, las condiciones bajo las cuales se escribe la carta en todas estas cuestiones generales. Y primeramente, que el versículo 1 no lo dice, podemos hablar acerca del autor. Que pues yo sé que muchos pueden decir, hermano, pues es que ahí queda claro y dice que es Pablo, y ahí queda claro también que los destinatarios es en cuanto a la iglesia en Éfeso. Pues claro que sí, nos queda claro que la carta fue escrita por Pablo, pero también lo importante no es solamente el hecho de que dice soy Pablo, sino la forma en la que Pablo se identifica cuando se presenta en la carta. Cuando llega una persona a su casa y toca, usted dice, ¿quién soy? Creo que México es el único lugar donde decimos soy yo, ¿verdad? ¿Quién es? Yo. Y luego, bueno, la pregunta, ¿yo quién? Soy yo, bueno, soy Poncho. ¿Cuál Poncho? Es importante tratar de llegar a ese adjetivo, a ese calificativo con el que las personas nos conocen. Y es la forma en la que Pablo se identifica aquí. Primero, como apóstol, pero le agrega, no solamente soy apóstol de Jesucristo. Y esta carta también, hablando de apóstol, hace referencia a la condición de Pablo cuando estaba preso en Roma.
En el capítulo 3, versículo 1, se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. En la misma carta, en el capítulo 4, versículo 1, como prisionero en el Señor. Y en el capítulo 6, versículo 20, como embajador en cadenas. Pablo se identifica en esta carta como un esclavo de Cristo, como un prisionero por causa de Cristo. Y es donde también nosotros podemos ver que refuerza el hecho de quién es Pablo. Esta epístola a los Efesios pertenece al grupo de las 4 cartas denominadas como las epístolas de la prisión, porque es escrita desde la prisión, se escribe en este tiempo del encarcelamiento en Roma. Y no solamente es Efesios, es también la carta a los Filipenses, Colosenses y el caso de la carta a Filemón. Las cartas denominadas como epístolas de la prisión, pero también viendo cuestiones muy interesantes de que las 4 cartas escritas desde la prisión son cartas de ánimo, son cartas de un fuerte contenido doctrinal. Y esto sí es algo que deberíamos nosotros de considerar, porque ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación en la que se encuentra Pablo? Generalmente a lo mejor nosotros buscaríamos que alguien nos dé ánimo a nosotros, que alguien nos visitara para que nosotros fuéramos los que tenemos la necesidad de estar con alguien. Pero no, aquí a pesar de que Pablo se encontraba en la prisión, Pablo trata de dar ánimo a las iglesias. De hecho, la carta a los Filipenses es una carta extensiva en cuanto a hablar de gozo. ¿Cómo hablar de gozo y cómo exhortar a una persona a que sea gozosa estando en la prisión? En la carta a los Colosenses, Pablo habla exhaustivamente acerca de la figura de Cristo Jesús, el reforzamiento de Jesús como deidad. Y luego, oye Pablo, es que ahorita es tiempo de que te ocupes en ti, preocúpate en ti, pues estás en ese tiempo, relájate, tranquilo. Y Pablo, no, pues es que tengo que dar ánimo a la iglesia también en estos momentos en los que me encuentro. La carta a los Efesios, como veremos, una carta, ya lo mencioné, muy doctrinal, enfocada a la adoración y a la participación de la iglesia en la sociedad y con exhortaciones prácticas para una vida santa. La carta a Filemón, una carta de ánimo también a Filemón, pero también para hablar acerca de Onésimo, el esclavo de Filemón que aceptó que se hizo seguidor de Cristo en la prisión en la que Pablo se encontraba. Estas son las 4 cartas denominadas así. Según Hechos, capítulo 28, versículo 16 y versículo 30, Pablo es llevado como prisionero a Roma para apelar su caso delante del César, para defenderse él mismo delante del César. Y aquí era donde se encontraba, posiblemente en una casa alquilada, que funcionó como cárcel durante algunos años. Lo más importante que nosotros podemos ver es de que podrán encerrar a los cristianos, pero jamás al evangelio. Lo acabamos de vivir 2 años. Cerraron los templos, pero no cerraron las iglesias. Cerraron los lugares para congregarse, pero el evangelio no se encierra. Podrán encerrar a los cristianos, podrán callar a los cristianos, podrán asesinar a los cristianos, pero el evangelio nunca se callará. El evangelio nunca dejará de crecer porque es una promesa. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Es Pablo hablando aquí, pero ¿a quiénes? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, pero a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Oiga, pastor, pero pues es claro, Pablo le escribió. Oiga, pastor, es claro, la carta a los Efesios, pues está escrita a los Efesios. ¿Para qué buscarle para qué buscarle 3 pies al gato? Para algunos hay un problema en esta carta por la falta de evidencia que originalmente dicen que no fue escrita exclusivamente para la iglesia en Éfeso. Y esto es muy importante. Ojo, hermano, no cambia nuestra fe. No cambia ningún aspecto de nuestra fe. Es decir, los cristianos son mentirosos, es la carta a los Efesios y ni siquiera saben. No, de hecho, la única forma a lo mejor que alguien sepa es estudiando precisamente la palabra, los manuscritos antiguos. Y no creo que una persona en contra del cristianismo muchas veces tenga el tiempo de darse más bien ese tiempo para estudiar estos puntos.
Una de las razones es que carece de saludos íntimos o de mensajes personales que caracterizan las demás cartas. El comentarista, un comentarista escocés, William Barclay, opina que Efesios es la carta más impersonal que Pablo escribió. La más impersonal. Porque en el versículo 15 del primer capítulo, Pablo da a entender que solo tiene referencia de ellos, de lo que ha oído de ellos. Y eso, o sea, ¿cómo que lo has escuchado? Es como cuando a nosotros nos preguntan, ¿conoces a los hermanos de tal iglesia? ¿Conoces a los hermanos de la primera iglesia bautista? Es que he escuchado de ellos. He escuchado que los hermanos en esa congregación tienen estas características, pero no es porque nosotros lo hayamos experimentado, es porque hemos escuchado. Y a pesar de que Pablo estuvo en Éfeso en su segundo viaje misionero, esto lo vemos en Hechos capítulo 18, los versículos 19 y 20, de que también después tiene contacto con los ancianos de la iglesia cuando se encontraba en Mileto al final de su último viaje misionero rumbo a Jerusalén, y también en su eventual encarcelamiento y juicio. Son algunas de las razones para muchos que es curioso que Pablo, siendo o estando tan íntimamente relacionado con la iglesia en Éfeso, no es tan efusivo en la carta. A diferencia como la carta a los Corintios o como la carta a los Filipenses o la misma carta a los Colosenses, Pablo no es tan efusivo, es más bien como que una carta muy directa. Esto es a lo que te quiero hablar así directamente. Es como cuando usted recibe un mensaje y luego, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ay, qué padre, ¿cómo está la familia? Ay, bien. Y que empiezan a platicarle, oye, quería pedirte un favor. A mí hasta ganas me dan así de ponerle en el mensaje de WhatsApp, no importa si tengo mucho tiempo sin verte, pídeme el favor instantáneamente. Así, o sea, directo. Y es algo así muy, muy similar a lo que quiero explicar que Pablo está haciendo, directo a las cuestiones doctrinales, porque es lo que primero vamos a enfatizar y vamos a hablar en el capítulo 1. Pablo luego se mete a hablar de temas doctrinales. Pero ¿cómo? Si fue una carta en la que estuvo íntimamente, una iglesia con la que estuvo íntimamente relacionado. Allá había permanecido más tiempo que en cualquier otra ciudad durante sus viajes misioneros. Es por lo que algunos dicen, posiblemente esta carta no era para los hermanos en la iglesia en Éfeso. Otro argumento es que no todos los manuscritos antiguos de la epístola contienen la palabra Éfeso en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, los manuscritos más antiguos de ellos, de hecho, dos de ellos, que uno se llama Código Vaticano y otro se llama Código Sinaítico, no contienen la palabra Éfeso y son de los manuscritos más antiguos. A diferencia de otro manuscrito ya más reciente que se llama el manuscrito alejandrino. Este manuscrito sí contiene la palabra a los efesios. Entonces dice uno, ¡ay, es un error bíblico! No, recuerde, no son errores, simplemente son variantes. Porque el hecho de que no diga a Éfeso o no diga a Éfeso, pues no cambia, de hecho, nuestra fe. De hecho, esta carta no fue para la Iglesia Bautista Emanuel y nosotros podemos ser edificados por ella. Nosotros podemos ser fuertemente, también afianzar nuestra fe fuertemente por medio del estudio de esta carta, a pesar de que no fue escrita para nosotros originalmente. Ese es un punto entonces importante. Y para algunos, lo más probable es que originalmente fue escrita para la iglesia en la Odisea, porque Colosenses 4:16 dice así, Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, leedla también vosotros. Chan, 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 o sea que hay una carta perdida. Soy así como tipo Indiana Jones, ¿verdad? Ahora ya no son los buscadores del arca perdida, ya son los buscadores de la carta del apóstol Pablo a los laodicenses perdida. Nosotros no tenemos una carta a la Odisea. Hay a Corintios, hay a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, a los hermanos en Tesalónica, pero no hay una carta a la iglesia en la Odisea. La carta a la iglesia o sabemos o escuchamos de la Odisea por los mensajes a las 7 iglesias que nosotros vemos en el Apocalipsis.
Y entonces, viendo la carta a la Odisea en el Apocalipsis, pues algunos dicen, no, entonces la carta de, si en el Apocalipsis la exhortación del ángel estuvo bárbara, estuvo tremenda, no me imagino cómo estuvo la carta del apóstol Pablo a los laodicenses, algo así como la carta a los Gálatas y los Corintios juntada y luego todavía corregida y aumentada. Posiblemente. Algunos dicen, esa es la razón porque a lo mejor no es la carta a la Odisea, porque la carta a los Efesios no es una carta de exhortación fuerte, así como el ángel en el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Esos son algunos de los argumentos, pero da a entender además que cuando escribe a los colosenses, también escribe a los laodicenses juntos. Y el punto interesante es de que esta carta, la carta a los Efesios, es llevada junto con la carta a los colosenses. Es llevada también por Tíquico. Ya recuerdan un poco a Tíquico, mencionado mucho en 2 de Timoteo, que es mencionado en Efesios capítulo 6, versículo 21 y en Colosenses 4, versículos 7 y 9. Y aparte es junto con Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? El que llevó la carta a Filemón. De hecho, Onésimo es el esclavo de Filemón. Entonces, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, es llevada junto con la carta a Filemón. Y tiene gran relación porque se cree y se considera que la iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Entonces, cartas íntimamente relacionadas, llevadas por Tíquico, acompañado por Onésimo. La mayoría de los eruditos concuerda en que fue una carta circular, una carta similar a la de los colosenses para ser leída en varias iglesias. Así, las enseñanzas y las exhortaciones eran llevadas a las demás congregaciones cerca de la ciudad de Colosas, de la Odisea y de Éfeso, iglesias o ciudades que pertenecían a la provincia romana de Asia, que es actualmente Turquía. Hasta allá había llegado el evangelio en ese entonces, y hasta bien eran los viajes de Pablo. Es probable que una copia de esta carta sin destinatario, es decir, esa carta, pues, ¿quién está? No tiene destinatario, los antiguos códigos no tienen destinatario, y es posible que una persona quería que esa carta exclusivamente llegara a la iglesia en Éfeso. Quiero mandarle esta carta a la iglesia en Éfeso, y es por eso que se le agrega a los santos y fieles que se encuentran en Éfeso. Oye, pero originalmente no fue para ellos, sí, pero quiero que ellos la escuchen. Bueno, quiero que ellos la lean, quiero que ellos tengan esta carta. Entonces, esa es una de las razones que fue específicamente copiada para ser llevada a esta congregación. Por eso para nosotros ya es introducida como en la Biblia, como la carta de Pablo a los Efesios. La verdad es que no es algo que altere nuestra fe, ni mucho menos es una evidencia en contra del cristianismo. Al contrario, podemos ver la soberanía de Dios y podemos seguir comprobando que Dios quiere seguir bendiciendo su iglesia con una sana enseñanza, porque aún así ha trascendido hasta la actualidad y podemos ser edificados con ella. Aparte de eso, ningún contenido de la carta contradice otra doctrina esencial del Nuevo Testamento. Entonces ahí sería también un buen punto a considerar. Pues es que ese es un error. No, espérate, error sería que fuera una carta en contra o que hablara en contra de la Trinidad, de que no tuviera un sustento apostólico, de que no hablara acerca de la salvación. Y es una carta doctrinal tremenda. De hecho, estudiaremos que en la carta a los Efesios está la base o encontramos una de las bases en las cuales creemos que la salvación no se pierde. Fíjese, una carta demasiado doctrinal. ¿Es un error? No, pues para nada. Simplemente una variante que una persona no le puso nombre al principio, una carta circular, y otra persona sí se lo puso porque quería que llegara exclusivamente a la iglesia en Éfeso. Así, sencillo. En la carta no menciona, y una de las razones es porque la carta no menciona ningún problema moral ni doctrinal que se tenga que considerar, como es en el caso de los hermanos en Corinto, que menciona casos específicos, que menciona nombres, que les hace una exhortación, como el ejemplo de la Santa Cena, como una exhortación al uso de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque sabía que era lo que estaba sucediendo específicamente en la iglesia en Corinto en ese entonces. No lo vemos eso en la carta a los Efesios. De manera general no hay ningún conflicto que resolver como iglesia, como lo que le menciono.
y ningún hermano que deba de ser corregido. Esto también nos permite afirmar la grandeza de la obra de Dios en la redención de la humanidad, de la iglesia como de la iglesia de Él, siendo Cristo la cabeza. Nos ayuda también a afirmar la unidad de toda la humanidad por medio de la fe en Cristo, pero también la belleza de la vida bajo el dominio de Cristo. Siendo también algo muy importante, la iglesia en Éfeso o la ciudad de Éfeso, una ciudad atacada por doctrinas a más no poder en ese entonces. Doctrinas crecientes en ese momento, filosofías, que es ahí donde pudiéramos decir, ¿puede la iglesia crecer en medio de muchísimas filosofías? Sí, hermano, sí. Por ejemplo, pues, no tengamos miedo de las filosofías en la actualidad. No, pues es que se encuentra el pensamiento de la identidad de género, está muy fuerte. La cuestión acerca también de la importancia de la creación, de que pues para muchas personas ya es más importante un perro que una persona. No, pues es que también está aparte de la filosofía de la equidad o de la identidad de género, pues está en la adoración a la misma creación, que son doctrinas que están tomando mucho auge. Y a pesar de eso, hermano, la iglesia crece. No porque sea una cultura que choque o un ejemplo de contracultura, sino porque los creyentes, Dios va a seguir haciendo su obra en ellos. Es lo maravilloso. No tengamos miedo, y esta carta nos debe de animar a que independientemente de la situación social y de las muchas ideologías en contra del cristianismo, la iglesia de Cristo sigue. Esto es muy importante considerarlo. ¿Y cuáles eran las condiciones y las características de la iglesia? Ya hablamos acerca del autor, fue Pablo. Ya hablamos acerca del destinatario. No sabemos si fue a los Efesios, pero específicamente esta carta pues sí fue a los Efesios. Y si algunos dicen, pues yo soy de los que cree que no fue a los Efesios, pues de todas maneras, hermano, es una carta que nos edifica. Pero condiciones y características que nosotros podemos ver. El tema fundamental de la carta es la gloria de Dios en la iglesia. Cómo la iglesia expresa la gloria de Dios. Pablo presenta a Dios como el fundador de la iglesia, y Pablo presenta a Dios como quien edifica la iglesia. Es decir, la iglesia es por Cristo, la iglesia debe estar en Cristo para exaltar en obediencia a Cristo. El origen de la iglesia es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo, la razón por la cual la iglesia sigue es Cristo, y los creyentes debemos de presentarnos en obediencia a Cristo, porque es la forma en la que nosotros glorificamos a Cristo. La iglesia es por Cristo, debe estar en Cristo para exaltar en obediencia a Cristo. Y esta carta es la evidencia de una preocupación pastoral, una preocupación que debe de ser resuelta por medio del sometimiento a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la carta? Sométanse a Cristo. Sométanse a Cristo, el sometimiento a Cristo, y mencionando como base todas las verdades doctrinales que nosotros podemos tener. Jesús, en Mateo 16, habla sobre la edificación de su iglesia. Cómo Cristo edifica la iglesia y cómo no hay nada que prevalezca, ni el mismo infierno puede prevalecer contra la iglesia. Y aunque no se indica con claridad cuándo surge la iglesia, porque también esta es una discusión doctrinal para muchos, ¿cuándo surge la iglesia? Porque algunos dicen surge la iglesia en el Antiguo Testamento, porque en la Septuaginta, que es la traducción del Nuevo Testamento al griego, cuando el pueblo se reúne en el monte Sinaí, en el griego utiliza la palabra iglesia, pero el hecho es de que la palabra iglesia es una palabra común en aquel entonces, que quiere decir también asamblea, tiene significado de asamblea. Y dicen, es que la iglesia surge en el Antiguo Testamento, porque ahí en la Septuaginta es utilizada la palabra iglesia, sí, pero pues originalmente no se utiliza. Cuando se traduce, esa era la palabra que más se acercaba a lo que quiere decir iglesia. Pero nosotros, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Vemos que va tomando forma con la enseñanza de los apóstoles y la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es lo que nosotros podemos ver de la iglesia. Dios la forma, pero también la va guiando por medio de su Espíritu.
y su mismo Espíritu es quien la va alimentando. ¿Quién añade a la iglesia? ¿Quién añadía en el libro en el libro de los Hechos? ¿Quién añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos? El mismo Espíritu. Dios, y nos debe de quedar claro, hermanos, Dios es quien sostiene a la iglesia. Dios es quien sostiene a la iglesia. Pero también vamos a ver ahorita algunos puntos fundamentales. Dios, sí, por supuesto que sí, pero viene una verdad bien interesante en estos versículos que nosotros podemos estudiar aquí. La iglesia es diseñada por Dios, es edificada y gobernada en Cristo y por Cristo, y es movilizada por el Espíritu Santo. Esto me lleva a comprender una gran verdad: no tenemos nada de qué glorificarnos. No tenemos nada de qué presumirnos. ¿Sabes que la iglesia ha seguido por mi gran trabajo? No, hermano. Dios en su misericordia te ha usado para que su iglesia prevalezca. Dios en su gracia te ha llamado para servir en la iglesia y que la iglesia pueda prevalecer, pero es Él, no somos nosotros. La iglesia es diseñada por Dios, edificada y gobernada en y por Cristo y movilizada por el Espíritu Santo. El propósito de Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, debe de ser la finalidad de la iglesia: alcanzar a todas las naciones por medio del evangelio de salvación. Y aunque en un principio vemos que los cristianos, lo podemos ver en el libro de los Hechos, que los cristianos se centran en la región de Judea, Dios permite la persecución para dispersar la iglesia. Dios permite la persecución para dispersar la iglesia, porque el objetivo no es la comodidad del creyente. El objetivo es el alcance de los no creyentes. Y por medio de esta dispersión vemos cómo lugares como en Éfeso son alcanzados. Cómo entonces en Éfeso, hasta en Turquía, en la actualidad, la iglesia siguió creciendo. Y es donde podemos ver que son llamados como cristianos primera vez en Antioquía, que en Roma eran conocidos como los del camino. La frase todos los caminos conducen a Roma, pues era una frase que se utilizaba comúnmente. ¿Y qué hacían los cristianos? Se ponían en el camino, se ponían en los múltiples caminos a predicar, porque Roma era donde todo mundo llegaba y donde todo mundo se centraba. Entonces ellos veían un campo misionero en el camino que llevaba o que conducía a Roma. Y es una forma en la que son conocidos. Son conocidos como cristianos en Antioquía. Son conocidos como los del camino en Roma. Y el libro de los Hechos también nos habla de que son conocidos como los que trastornan al mundo. Cuando la iglesia se centra en sí misma, Dios obrará para mandarla fuera. Es lo que podemos ver a lo largo de la historia. Cuando la iglesia se centra en sí misma, Dios obra para mandarla fuera. Y no es algo que nosotros podamos decir, entonces vamos a obedecer para que Dios no mande persecución. No, hermano, vamos a obedecer a pesar de que haya persecución. No creo necesariamente en ese terrorismo que a veces se manifiesta. Es que si usted no predica va a venir algo y nos va a obligar a salir. No, hombre, pues imagínese, si no predicamos estando con todas las comodidades, pues menos teniéndolas, menos no teniéndolas. Dios es el que obra para que el evangelio sea predicado. Y es en este contexto donde la exhortación no es al pueblo judío, donde Dios utilizó la persecución para que la iglesia llegara a más personas. Y Dios se vale de todos los recursos, hermano, pues Él es Dios, Él es soberano, para que el mensaje llegue a los demás. Es en este contexto, lo repito, donde ahora la exhortación no es al pueblo judío, es a los fieles en Cristo que se encuentran en Éfeso. Pablo estando preso en Roma. Oigan, ¿no le parece maravilloso? Un cristiano encarcelado bendiciendo a una iglesia en otro lugar del mundo. Oiga, esto está suave,
Porque no, Pablo está encarcelado, Cristo, vamos a crucificarlo y se acabó el cristianismo. No, hombre, ¿cuál cristianismo? Es una plaga esta cosa, dijeron algunos, porque sigue creciendo. Y bendito Dios, no hay nada, hermano, que impida el crecimiento de la iglesia, no hay nada que impida la predicación del evangelio, porque no se trata de lo que nosotros hacemos o no hacemos. No se trata de lo que hacen las personas en contra del cristianismo, se trata de lo que Dios hace. Y no solamente es su iglesia, también es su mundo. Y Él lo hace. Esta es la maravillosa promesa en la que nosotros deberíamos de confiar. Pablo, estando preso en Roma, recibe noticias de los hermanos en Colosas. La recibe por medio de Epafras y les manda una carta de regreso con Tíquico junto con Onésimo. Batallé más para decir todos estos nombres que cualquier otra cosa, pero fíjese, llega Epafras, está junto con Tíquico y órale, ahí te va la carta, Onésimo, ya no estás encarcelado, ya eres un hijo de Dios y esto vas junto con tu amo Filemón y le vas a dar esta carta para que te reciba. Pero es que recuerde a Onésimo, esclavo de Filemón, que huye, se escapa de sus deberes, se encuentra con Pablo en la cárcel y le dice, vas a volver porque es tu deber. Pero no me va a recibir Filemón, pues huí, soy un esclavo fugitivo. No, ya no eres más que un esclavo, eres su hermano en Cristo y te va a recibir. Y ahí te va la carta para que Filemón te reciba. Se aprovecha el viaje de Tíquico para enviar una carta a las demás iglesias. Y digo a las demás iglesias porque ya lo repetí, no sabemos si fue a la iglesia en la Odisea, no sabemos si fue una carta circular, pero para ser de edificación a las demás iglesias. Con esta carta Pablo pretende aclarar y solidificar el concepto de la iglesia de Cristo como el reflejo del propósito de Dios. Es por eso que enfatizará la necesidad de hablar de la iglesia bajo el señorío de Cristo. Como bautistas, creemos uno de los principios bautistas nos habla del señorío de Cristo. Nos habla de que la iglesia es una monarquía donde Cristo es rey. Pero muchas veces la pregunta sería, ¿realmente será el rey? ¿Realmente Él estará gobernando la iglesia? Y enfatiza eso, el señorío de Cristo. Nos hace ver cuál ha sido el propósito de Dios para el creyente y cómo este propósito se cumple y se manifiesta por medio de la iglesia. La iglesia es importante para el creyente por la sencilla razón de que Dios la constituye para la misma edificación del creyente. Y lo mencionábamos ahorita en la escuela dominical, las dos instituciones que Dios ha formado ahorita en la actualidad son las instituciones más atacadas por la sociedad: la familia y la iglesia. Y si quiere ver, no es una institución, pero el tercer concepto formado por Dios más atacado en la actualidad es el hombre, el mismo hombre. De tal manera ha sido tan atacado que ya nadie es capaz de decir, que una persona es capaz de decidir si es hombre o es mujer. Me dio risa porque hasta publiqué en redes sociales en estos días una persona que hizo una publicación, puse nomás así el screenshot, busco playera de género no binario. Entonces, con los colores del género no binario, blanco, morado y amarillo. El género no binario son las personas que no se identifican con ningún sexo. Entonces, ¿qué sexo eres? Soy no binario. No le puedo decir que es hombre y no le puedo decir que es mujer. Entonces lo curioso era eso, que decía, busco playera de género no binario. Y abajo, ¿para qué la quieres? ¿Para talla de hombre o para talla de mujer? Así como que estas de Condorito, ¿verdad? Pues plop. Entonces ya nomás yo puse, pues el chiste se cuenta solo. Fíjese, se está atacando quién es el hombre, se está atacando quién es la iglesia y se está atacando lo que es la familia. Por eso urge hablar y reforzar la idea de lo que Cristo quiere de nosotros y quiénes somos en Cristo. Por eso también va a hablar de una verdad bien importante. La iglesia está compuesta por personas renovadas para comunicar el mensaje de salvación en Cristo. Por eso se describe la iglesia como el pueblo de Dios que se prepara en santificación para la segunda venida de Cristo. ¿Qué hacemos en la iglesia? Predicamos el evangelio. ¿Qué hacemos en la iglesia? Nos preparamos en santidad para que Cristo venga por nosotros.
Porque lo mencionábamos ahorita, Cristo viene por nosotros, amén. Y sí, y cuando una persona fallece, decimos, es que ya está con Cristo y Cristo vendrá por él. Pero la palabra nos habla de que Cristo viene por su iglesia. Es una cuestión que el cristianismo sí lo vivo en una cuestión individual, pero no puedo evitar decir que también repercute en la comunidad. Por eso esta epístola nos hace ver y nos hace reflexionar sobre el hecho de que si Cristo es la cabeza, el cuerpo va a manifestar la gloria. Si Cristo es la cabeza, el cuerpo va a manifestar lo que la cabeza dice. Por eso Pablo quiere confirmar que el cuerpo vive como la cabeza ordena y la iglesia vive como Cristo dice. Por eso esta epístola, algunos la definen como el manifiesto de la iglesia. Y ahorita mencioné al hermano William Barclay, que también dice lo siguiente sobre la epístola a los Efesios. Nadie tuvo jamás una visión tan grande de Cristo como la que lo conciba centro único en el cual todas las desuniones de la vida se resuelven en unidad, como es la iglesia. Todas las desuniones o todas las cuestiones que nosotros pudiéramos ver por separado se resuelven en unidad en la iglesia. Nadie jamás tuvo una visión más grande de la iglesia que la que ve en este instrumento de Dios para la reconciliación universal. Y vamos a irle dando forma a esto, porque pudiéramos hablar de muchas doctrinas, pudiéramos hablar de trabajo, pero todo puede converger en la iglesia. Creo que es el único organismo que se ha podido sostener a través de la historia junto con la familia. Y acompáñenme ahora sí a leer los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Que como en este punto hablaremos de la expresión de la gracia y la autoridad divina. La iglesia es la expresión de la gracia y la expresión de toda autoridad divina. Versículos 1 y 2, que los leeremos también en el siguiente punto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza de la misma manera que las demás cartas paulinas, por eso aquí no batallamos tanto en saber que fue Pablo. Se denomina con lo que se le conoce como saludo apostólico. Pablo, apóstol de Jesucristo, se identifica por nombre y se identifica por rango. Y ahorita pues menciono la palabra rango porque no es algo autoimpuesto. Yo no sé en la actualidad a esos usureros, a esos charlatanes del evangelio, yo no sé a ellos quién les dijo que ellos eran apóstoles. Y si les dijo que ellos eran apóstoles, ¿quién fue el hombre o qué autoridad tiene la persona que les puso el nombre de apóstol para decir que eran apóstoles? ¿Quién fue? O sea, valdría la pena también indagar un poco en eso. El término apóstol es algo delegado y la misma carta nos lo dice. Soy Pablo apóstol porque yo lo digo. No, soy Pablo apóstol de Cristo Jesús, de Jesucristo. No hay soberbia en la presentación. Al contrario, lo que vemos aquí es una disposición de edificar y servir a la iglesia por medio de todo el mensaje que se mencionará en la carta. Ahorita, en un mundo donde algunas personas están en contra de las etiquetas, las maestras no me dejarán mentir, ahorita es parte de lo que se ve en las escuelas, nada de etiquetas, nada de diminutivos, nada de eso, de llamar a la persona como es, pues qué bueno, ¿verdad? Eso no fue en nuestro tiempo, fue muy diferente, pero lo que se menciona es eso, no hagas etiquetas. Creo que debemos atesorar la manera en la que Cristo nos identifica. A pesar de que haya personas que estén en contra de ese tipo de etiquetas, debemos atesorar la manera en la que Cristo nos identifica. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo no está diciendo, fui yo porque yo quise. No, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios me llamó porque Dios quiso. Alfonso, pastor de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y póngale su nombre. Siervo de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Póngale su nombre, ministro
de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Si quiere también póngale lo siguiente: su nombre, salvo, salvo en Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Porque Cristo nos identifica de esa manera, nos habla de la relación que Él quiere tener para con nosotros y de la manera en la que quiere que respondamos a su llamado. ¿Por qué Cristo denomina apóstol Pablo apóstol? Porque es una palabra específica: te quiero como mensajero. Porque en la palabra de Dios, Dios nos llama administradores. Porque nos llama salvos. Es de la manera en la que Él quiere que respondamos a su llamado. Porque nos llama hijos, porque quiere que respondamos de esa manera a Él como Padre. Y es algo que, a diferencia, como lo mencioné ahorita, como muchos usureros o charlatanes en la actualidad, Pablo se atribuye el título con la intención diferente. Pablo se atribuye ese título o reconoce ese título para servir, no para tener un trato especial. Hay una imagen que me gustó mucho. Aquí están Pablo y Silas en la cárcel, en su congreso de liderazgo y apostolado en aquel entonces. Porque ahorita los congresos de liderazgo, los congresos de apostolados, que Dios tiene grande esto, Dios quiere levantar esto contigo. No, hermano, no es eso. No somos nosotros, no es para nosotros. No es para enriquecernos nosotros o engrandecernos nosotros. Es para Él únicamente. Y fíjese, vaya que Pablo podía utilizar algunos títulos. Filipenses 3, del 5 al 6, nos dicen los títulos que Pablo pudo haber utilizado. Es decir, Pablo pudo haber dicho: Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Disculpen el ejemplo para algunos, pero algo así como en la película de Los Vengadores, los que la han visto, que se están peleando el Capitán América con Tony Stark, el que es Iron Man, y le pregunta el Capitán América: ¿tú quién eres sin tu traje? Soy un filántropo, genio, quién sabe qué tanto más. Y lo dice: ay, caray, no, pues le salió peor preguntarle, ¿verdad? Y hasta el otro le dice: y a ver, todo lo que tú tienes eres un experimento, no tienes nada en ti bueno. Y menciono esto porque Pablo si podía utilizar títulos, los podía utilizar. Y Pablo dice: es que no, todo eso, todo aquello que me puede enorgullecer, lo considero como pérdida por el amor a Cristo. La razón es sencilla. Los títulos que Pablo tiene y que menciona en Filipenses 3, del 5 al 6, esos títulos Pablo se esforzó por tenerlos. Y el término de apóstol es denominado por gracia. El privilegio de Pablo de ser apóstol no radicaba en Pablo, radicaba en lo que fue dado por Cristo. No hay honor más alto que reconocer la identificación que Cristo nos ha dado. Hermano, ¿qué títulos nos enorgullecen? ¿Qué títulos nos enorgullecen? Licenciado, maestro, máster, doctor. Algún oficio que nos puede enorgullecer. ¿Qué títulos nos enorgullecen? Tenemos títulos y qué bueno. Si te sientes orgulloso de ellos, qué bueno. ¿Qué me hablan esos títulos? Son útiles para hablar de una prueba de tu esfuerzo y qué bueno. Los títulos que Dios da son una prueba de la gracia. Y mi esfuerzo no salva, la gracia sí. Y mi esfuerzo, mis títulos en sí para la obra que son, debo de tomarlos como pérdida por amor a Cristo. ¿Quiere decir de que Dios no los va a utilizar? Dios lo utiliza, hermano, pero es por gracia. Los títulos que Dios nos ha dado son una prueba de su gracia. Discípulo, apóstol, pastor, ministro, siervo, salvo, administrador, hijo, heredero, nos hablan de la gracia de Dios. Pablo fue apóstol por la gracia de Dios. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Tú eres un siervo de Cristo por la gracia de Dios. Y ese título es bien importante porque tiene una trascendencia eterna.
Lo que yo puedo hacer aquí basado en el esfuerzo que hicimos en obtener ciertos grados, pues aquí se queda. Pero los títulos que Dios nos da son precisamente para trascender eternamente. Una expresión que además de gracia indica pertenencia. Y ese es el reconocimiento de Pablo de quién tiene la autoridad y de dónde proviene su autoridad. Jesucristo. Jesucristo y por la voluntad de Dios. Es una voluntad que Pablo, pero que también es una voluntad que Pablo debe de aceptar, pero también que debe de aceptar la iglesia. Esto nos debe comprometer, hermanos, porque todos debemos de aceptar que somos siervos. ¿Y quién es ese hermano para estar ahí? Es un siervo y Dios lo llamó, tú no lo llamaste. Y eso nos debe de comprometer en gran manera, porque muchas veces hay personas que dicen, es que Dios me tiene aquí. Perfecto, una cosa es que Dios te tenga aquí y otra cosa es que cumpla su voluntad. Y eso se lo digo porque lo he escuchado de varios pastores que se aprovechan de la iglesia. Y llevamos tanto tiempo aquí, Dios nos tiene aquí, sí, perfecto. Dios te tiene ahí, eso no lo dudo. Que seas fiel a Dios, esa es otra cosa. Dios te tiene ahí, que seas santo para Dios, eso es otra cosa. Y que cumpla su voluntad, eso es otra cosa. No puedo dudar que Dios te tiene ahí, eso no lo puedo dudar. Pero entonces eso nos debería de comprometer a lo que vamos a ver también en esta carta, santos y fieles. El hecho de que fue apóstol por voluntad divina y no humana. Hermano, las etiquetas de Dios son una expresión de su gracia, pero también son una expresión de su autoridad. Por eso no podemos ser indiferentes, ni mucho menos podemos ser inútiles en cuanto a la administración de los nombres que Dios nos ha dado. Dios me ha hecho salvo. Eso es un gran compromiso. Eso es un gran compromiso, el ser salvo, el actuar como salvo, el vivir en salvación. Dios me llama santo, Dios me hace santo. Es un gran compromiso, el vivir en santidad. Dios me hace fiel, Dios me ha llamado porque me ha considerado por fiel, dice Timoteo. Entonces eso es un gran compromiso, porque debo actuar con base en la fidelidad a Dios. Es precisamente y donde radica el compromiso de Pablo. Dios me ha llamado a ser apóstol, tengo que predicar el mensaje. Por eso, no solamente los títulos son una expresión de la gracia, son una expresión de la autoridad de Dios, lo cual nos debe comprometer a actuar de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado para dar un mensaje. Un comentario bíblico dice que el término apóstol es un representante con la comisión y autoridad de actuar en el nombre y de parte de aquel a quien ha enviado. No simplemente uno que entrega un mensaje y nada más, no es algo así nomás por decirlo, lleva todo el peso de quien lo envió. Cuando Pablo está diciendo, soy siervo de Cristo Jesús, está preparando a los hermanos en Éfeso para decirles, lo que les voy a decir no es un mensaje meramente mío. Lo que les voy a decir viene por parte de Dios. Y ahí es donde radica gran parte de la autoridad. Lo que nosotros podemos ver en la Biblia no es, hermanos, lo que yo les estoy diciendo. Y es uno de los puntos importantes en cuanto a lo que hemos estado haciendo los últimos años de la predicación expositiva. Porque es lo que Cristo dice. Yo se lo mencioné y les fui muy sincero en cuanto a algunos mensajes en Mateo. Si yo hubiera tenido la libertad de predicarlo, no lo hubiera hecho, porque eran mensajes fuertes, eran mensajes duros. Pero no nos los vamos a poder saltar. Ya hay cuestiones muy importantes en la palabra de Dios que tampoco no nos las vamos a poder saltar. Creamos en ellas o no creamos en ellas. Es la autoridad divina. Cuando usted lleve el mensaje, lo está llevando con la autoridad divina. Cuando usted está haciendo una labor para Dios, cuando está haciendo una labor dentro de la iglesia, lo está haciendo dentro de la autoridad divina. Lo que hacen los hermanos de la alabanza cuando ministran, lo hacen con la autoridad divina. Todo lo que hacemos, hermano, tiene la representación de Dios. Todo lo que hacemos tiene el sello de Dios. Imagínese el grado de compromiso.
En la práctica del Sanedrín, cuando los judíos, el Sanedrín judío tomaba alguna decisión, despachaba a un apóstol para transmitir y verificar el mensaje. Se encargaba de verificar su cumplimiento también. Pero al ser el Sanedrín el organismo máximo de autoridad para los judíos, el mensajero estaba bien respaldado. Cuando llegaba el apóstol del Sanedrín y decía, vengo a traer este mensaje, ¿de parte de quién? Del Sanedrín. El mensaje tenía que ser aceptado. Utiliza ese término. Al identificarse como apóstol de Jesucristo, el mensaje tiene que ser aceptado. Pablo declara a quien lee esta carta que ha sido enviado con la autoridad de Cristo y que el mensaje que se transmite tiene urgencia y respaldo divino. Por lo tanto, casi Pablo está diciendo, cualquier reclamación con Cristo. Cualquier reclamación con Cristo. Pastor, no me gustó el mensaje. Habría que considerar ciertos tipos de mensaje, pero hay pastores que pueden decir con toda la autoridad, reclámele a Dios. Ahora que están diciendo algunos, es que los pastores ya no deben de predicar en cuanto a la ideología de género. Lo vamos a predicar. Va a haber sometimiento a las autoridades. Es que si predicas vas al bote. Bueno, sometimiento a las autoridades, predico y voy al bote. Pero vamos a poder decir con toda la autoridad, reclámale a Cristo. Y no le puedes reclamar ahorita. En algún momento te vas a confrontar a Él. Y espero y muchas veces no sea demasiado tarde. Hermano, algo muy similar. En algún momento nos vamos a confrontar con Cristo. Esperamos o esperemos y no sea demasiado tarde. Pero la autoridad y la iglesia es la expresión de la gracia y la autoridad divina. Pablo fue llamado por gracia, pero también fue puesto por esa autoridad divina. Y siguiente punto, que aquí no hablaríamos de Pablo, aquí hablaríamos de la iglesia, porque Pablo se expresa como siervo, como apóstol de Cristo Jesús, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero ¿a quiénes se refiere? No dice a la iglesia en Éfeso solamente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y este punto así es, sencillo, santidad y fidelidad. La iglesia es la expresión de la gracia y la autoridad divina, pero también la iglesia se debe caracterizar por la santidad y por la fidelidad. Debemos poner atención a esta referencia. Expresa la condición espiritual de la iglesia desde la perspectiva de Pablo. ¿Qué era lo que Pablo pensaba de la iglesia en Éfeso? Es una iglesia santa y es una iglesia fiel. Oiga, qué expresión tan genial. Oiga, y la verdad, hermano, a mí me da mucho gusto, me llena de gusto cuando hermanos se refieren a la iglesia Emanuel, a Emanuel como una congregación amorosa. Me encanta eso. Es una bendición que he podido experimentar cuando escucho a los hermanos que han venido a los intercambios de púlpito, la manera en la que se expresa. Y me encanta eso, me encanta que digan, los hermanos de la iglesia en Emanuel me recibieron con mucho cariño. Y le puedo decir del hermano Jesús Majalca, que vino una vez de Cuauhtémoc, el hermano Jesús Hernández, que vino de Parral, el hermano Gustavo Núñez, que vino de aquí de la misma ciudad, se expresaron de la iglesia bien suaves. Son hermanos que recibieron con mucho cariño, fueron hermanos muy atentos. Son cosas muy buenas, pero créame, no, tampoco ya lo subí, ¿verdad? Ya nos subimos, pero tampoco pretendo bajar a nadie del avión, sigamos así. Pero esas expresiones son también expresiones que se pueden tener en cualquier negocio secular. Fui al cine y me trataron muy bien. No sé si del IMSS, ¿verdad? A lo mejor en algunas podamos decir, de una que otra no necesariamente, pero no, fui a tal lugar y me trataron excelente. Fui al súper y me recibieron con una paleta de Don Aurelio, ¿verdad? Me recibieron bien padre. Son cuestiones de un negocio secular. En tal negocio me recibieron con mucho cariño, en tal negocio fueron muy atentos. Pero únicamente en la iglesia se puede reconocer santos y fieles. En un negocio secular no.
porque a ellos no les interesa la santidad ni la fidelidad a Dios. Les interesa a algunos la fidelidad a la empresa. De hecho, es lo que la empresa a veces premia. Felicitamos a fulano porque fue fiel, y el pobre ya con la presión alta y casi a punto de morirse porque está dando su vida por el negocio, y resulta que el negocio lo único que hace es darle un reconocimiento y una plaquita y un bono que pues, se lo acaba uno luego. Hermano, esa identificación con Cristo de santidad y fidelidad, esa expresión de santidad, esa identificación de Cristo de santidad y fidelidad se reconoce eternamente. Se reconoce eternamente. Los fieles se traducen como aquellos que han puesto su fe en Cristo como Salvador, pero también que la manifiestan por medio de su vida. ¿Usted cómo sabe que una persona es fiel? Porque ve su estilo de vida. La palabra fidelidad tiene que ver con la persona que manifiesta su fe. Una persona es fiel porque manifiesta su fe. ¿Tienes fe en Cristo? Bueno, ¿qué tan fiel eres? Esa es la forma y es la expresión de la fe. Porque mucha gente puede decir, es que yo tengo fe en Cristo. Yo puedo tener fe en Dios. Bueno, manifiéstamelo por medio de tu fidelidad. Fue un error que yo cometí una vez en una clase de griego. Nos pusieron a traducir un pasaje, no sabíamos cuál era, y yo cuando traduje los hermanos fieles, la palabra era fieles, yo traduje erróneamente los que manifiestan su fe, porque la palabra es la misma raíz en el griego, pistis, fe. Y el hermano me dice, ¿sabes qué? Nomás que el pasaje es fieles. Y se queda serio y dice, pero hay un gran acierto en tu error. Una persona que tiene fe es la que manifiesta por medio de la fidelidad. Y a eso se refiere. ¿Qué está diciendo Pablo? Viven en santidad, pero están manifestando la fidelidad hacia Dios. Todo creyente es santo por la obra y la gracia de Dios, lo que lo lleva a ser fiel activamente en Cristo y en su servicio a Él. Esas son características esenciales de los seguidores de Cristo. La santidad y la fidelidad deben de ser las marcas de la iglesia. La santidad y la fidelidad deben de ser las marcas del creyente. Y es el hecho de que, pues, póngale independientemente. Ay, ¿qué te tatuaste? No, es que traigo aquí que me hice un tatuaje. ¿Y qué dice? Dice santidad. Ah, ¿en serio? Sí. En inglés, holiness. Ay, qué padre. Y luego dice el otro, no, yo pensé que decía jolines, ¿verdad? Porque lo único que te la vives haciendo es quejándote. O no, es que me tatué faith. Ah, no, yo pensaba que decía fail y que pensaba que vivías en un error porque es lo que expresas. No se trata de una expresión que podamos nosotros hacer por medio de ropa, por medio de una calcamonía en el carro. El Espíritu Santo nos ha sellado. Y eso provoca que vivamos en santidad y en fidelidad. Y aunque seguiremos que esta carta, hablando de todo en esta carta, y aunque hablamos de que probablemente fue escrita como una carta circular, y aunque podrá ser la epístola perdida de los laodicenses, dice a los fieles en Cristo Jesús. Es decir, ya si están en Éfeso o no están en Éfeso, no importa, están en Cristo Jesús. Hayan estado donde hayan estado, personas que en cualquier lugar se manifestaba que estaban en Cristo Jesús. Es decir, la mejor posición donde el creyente puede estar no es una posición geográfica. La mejor posición que podemos tener es en Cristo Jesús. Por eso lo más relevante de esto es que los lectores son salvos por fe. El hecho de que son santos y son fieles depende de su fe en Cristo. Y es la mejor esperanza que podemos tener. No importa dónde vivas, no importa dónde trabajes, lo más relevante de tu vida es que eres santo y eres fiel en Cristo Jesús. Eres fiel y eres santo por Cristo y para Cristo. Esas son las marcas de la iglesia. Esas son las marcas del creyente, porque es para lo que Cristo nos ha llamado. Y termina diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y fíjese, porque ahorita lo voy a enfatizar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de
Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese todas las referencias que en estos dos versículos está haciendo a Dios. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, por la gracia de Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. 5 referencias a la deidad en tan solo 2 pequeños versículos. Pablo está dando por sentado que todo depende de Cristo, es la autoridad de Cristo, es en obediencia a Cristo, y Cristo lo que provoca en nuestras vidas es gracia y paz a vosotros. Un creyente no puede vivir en gracia, un creyente no puede vivir en paz si no comprende la autoridad de Dios, si no comprende la santidad y no vive en fidelidad. Quiero la paz de Dios, quiero vivir en paz. La autoridad de Dios es fundamental, la santidad es fundamental y la fidelidad es fundamental. ¿Habrá entonces personas que quieran la paz de Dios? Pues sí, quieren la paz de Dios, pero no la podemos obtener si no vivimos acorde a lo que Dios quiere. Gracia y paz es una gran expresión, no hay mejor expresión de deseo para alguien. La mejor identificación, apóstol de Cristo Jesús, la mejor referencia a los santos y fieles y la mejor bendición, gracia y paz a vosotros. Es de lo que nos están hablando estos 2 versículos. Es una bendición generosa, pero a la vez auténtica. La gracia es donde el creyente se encuentra depositado, pero la paz es la condición y el resultado de la fe. Hermano, ¿quiere tener paz? ¿Quiere vivir en paz? Y no es ausencia de problemas, porque la iglesia en Éfeso, recuerde, estaba siendo bombardeada por todo tipo de ideologías. El cristianismo perseguido. La persona que nos está escribiendo esta carta está en la cárcel. ¿Cómo puede haber paz en medio de todo eso? Depende de la gracia, depende de la santidad, depende de la autoridad, de la fidelidad, porque depende de la autoridad de Dios. Es decir, la paz que usted puede tener no depende de lo que usted puede hacer. La paz es la consecuencia de haber experimentado el favor de Dios. Por eso, la paz del creyente no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la presencia de la gracia. Palabras que van unidas, gracia y paz. La gracia de Dios nos ha llevado a estar en paz con Cristo y nos ha llevado a estar en comunión con Él. Nos ha llevado a estar en una comunión sana con el prójimo. Por eso, en la sociedad que vivimos, no hay mejor bendición que podemos tener como iglesia de gracia y paz de Dios. En la actualidad, carecemos de paz porque carecemos del entendimiento de la gracia. Creemos que debemos tener paz y luchamos para tener tranquilidad y paz en nuestro futuro. Y nos afanamos por la tranquilidad de nuestro futuro y vivimos trabajando y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vivimos con un afán. ¿Por qué? Porque voy a sembrar para mi futuro tratando de tener esa paz. Nos esforzamos y perdemos la paz tratando de obtener la tranquilidad. ¿Eso a qué nos lleva? A más estrés. Ya hay un estrés por la carga laboral, ya hay un estrés por mantener un estilo de vida y por miedo a tener o por miedo a perder lo que tenemos. Y quiero trabajar para tener paz a futuro, pero vivo afanado. ¿No le parece contradictorio? Hermano, no hay paz en el afán. La paz se encuentra en la gracia de Dios. Y como la gracia de Dios es a pesar de nosotros, la paz de Dios también va a ser a pesar de las circunstancias. Porque no depende de nosotros. La gracia no dependió de mí, dependió de Él. Por eso la paz no depende de mí ni de las circunstancias, depende de Él viviendo en mí. Y es lo que les está diciendo Pablo, no hay otra cosa mejor, gracia y paz a vosotros. Ninguna depende de nosotros. Las dos dependen de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, como conclusión, en estos cortos versículos, el estudio de esta carta nos conducirá a un conocimiento de Dios y de su voluntad para la iglesia. No podemos separar la voluntad de Dios para nosotros de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere de Dios para usted? Es lo mismo que Dios quiere para la iglesia.
De esa manera Dios nos revelará la importancia de la comunidad de fe para un creyente, pero también la importancia de un creyente para la comunidad de fe. Es decir, hermano, la iglesia es importante para usted y usted es importante para la iglesia. ¿Cómo es la oración que Jesús da a sus discípulos? ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Pues Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro. Jesús no está diciendo Padre mío. Una expresión de comunidad. Padre nuestro que estás en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una oración en plural. No está hablando de una cuestión, de una bendición solamente para mí. Por eso la iglesia es relevante para el creyente y el creyente debe de ser relevante en su comunidad de fe. Por eso, hermano, que nuestra oración sea una cuestión comunitaria. Oremos por nosotros. Oremos por nuestra santidad, oremos por nuestra fidelidad, oremos por nuestra paz, por esa paz de Dios para nosotros. Clamemos a Dios por una iglesia santa y fiel que diariamente recuerde la gracia para que pueda vivir en paz. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las menciones a Dios aquí son bien importantes, porque en estos dos versículos Pablo enfatiza que el creyente es de Cristo. Pablo, siervo de Cristo, pertenencia, por la voluntad de Dios, razón, a los santos y fieles en Cristo Jesús. La base es Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, descanso. El creyente le pertenece a Cristo porque tiene una razón para él, pero todo se basa en Cristo y el único descanso del creyente es en Cristo Jesús. Ese debe ser el descanso de la iglesia. No es afanarse por cumplir, no es afanarse por hacer. Es reconocer la autoridad de Dios, reconocer la gracia de Dios, reconocer que le pertenecemos a Dios, que Cristo es la base, pero que solamente esa es la forma en la que el creyente puede descansar en él.